Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Dentro de la serie que estamos haciendo sobre lo que dice la palabra sobre los mandamientos, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, en los Evangelios o en las cartas de Juan, de Pedro, de Pablo, hoy voy a compartirles lo que dice en el Evangelio de Juan, en el versículo 14. En este pasaje, Jesús está cerca de ser llevado a la cruz, de ser capturado y detenido, y está en el Getsemaní. Y aunque en Mateo, Marcos y Lucas no aparece este, digamos, discurso que hace a sus apóstoles nuestro Señor Jesucristo, en Juan sí que está, y es uno de mis pasajes más más queridos, ¿no? Porque aquí quien habla es nuestro Señor Jesucristo y dice cosas muy importantes con estos 4 capítulos que van 14, 15, 16 y 17. Ahí encierra todo lo que Él vino a hacer por nosotros, lo que va a hacer en el futuro y lo que espera de nosotros y cómo le gustaría que andásemos todos nosotros. Entonces voy a empezar leyendo. Solo voy a leer Juan 14 del versículo 15 al 24. Comienza diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. El primer versículo ya es definitorio, o sea, ya está claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no entiendo por qué muchas veces nosotros, todos los cristianos, decimos, bueno, todos no, quiero decir que hablo en general, ¿por qué decimos, yo amo mucho a Jesucristo, yo estoy enamorado de Jesucristo, yo amo a Dios, yo amo al Espíritu Santo, yo amo? Pero, ¿cómo se sabe si se ama a alguien o no se le ama? Normalmente no es cuando uno dice yo amo, puede ser cierto o puede no ser cierto. Si yo estoy casado y digo que amo a mi mujer, pero le grito, la insulto, la golpeo, ¿de qué sirve que yo diga yo amo a mi mujer? O si una mujer con su marido lo desprecia, lo rechaza o, lo trata mal, ¿qué más da que diga que lo ama? Entonces, ¿lo importante es decir que amo o lo importante es decir amar? Pero claro, podremos decir, bueno, hermano, pero ¿y usted cómo sabe si es verdad que cuando alguien dice que ama a Cristo, pues si él lo dice, pues será verdad? No, usted no es quien para juzgarle, y evidentemente yo no soy quien para juzgarle. Nadie somos quien para juzgar a nadie. Quien sí puede juzgarnos a todos nosotros es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo revelada. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Pues dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo cuando digo que amo a Cristo es de verdad o no es de verdad? Pues según Cristo es que si yo guardo sus mandamientos, es que le amo. Y si no guardo sus mandamientos, es que no le amo. Eso no es una doctrina mía, eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí. Voy a continuar. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro se refiere a que en esos momentos era Cristo quien estaba siendo el consolador de los discípulos, pero que cuando Él marchase, Él derramaría de su Santo Espíritu sobre todos los que en Él creyesen. Entonces tendríamos otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto es importante. Yo estaré en mi Padre, vosotros en mí, y yo en vosotros. Esa es la comunión
que todos anhelamos y que deberíamos buscar, tanto en oración como leyendo la palabra. Y así perseverando, todo llega. A veces pensamos que no avanzamos todo lo rápido que quisiéramos o a veces nos desanimamos, pero el que persevera en la oración y en la lectura de la palabra, el Señor es bueno y va a ayudarte, te va a dar cada vez más Espíritu Santo y te va a poner más en comunión con Él. Entonces, depende de Dios, sí, pero también depende de nosotros, porque si uno no busca de Dios, si uno no lee la palabra, si uno no ora íntimamente con Él en lo secreto, pues es complicado que podamos estar en comunión tanto con Dios como con los hermanos, porque es una consecuencia de eso. Continúo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, hermanos, aquí no caben doctrinas de denominaciones, pues en mi denominación dicen tal cosa, en mi denominación dicen tal cosa, mi pastor dice tal cosa, mi otro pastor dice esta otra, he visto en YouTube tal cosa o he leído un artículo que dice tal cosa. Y yo me pregunto, ¿y qué más da lo que opine yo, lo que opine usted, lo que opine su pastor, lo que opine quien sea? Si aquí nuestro Señor Jesucristo en primera persona dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No podemos tachar versículos que no nos gusten o que no nos vengan bien para la doctrina de nuestra congregación. No los podemos tachar, no los podemos arrancar, no los podemos ignorar, no podemos saltar esa página. Si aquí dice eso y vemos que lo está diciendo de forma repetida, es que es cierto y lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y si tenemos que cambiar nuestra doctrina, pues la cambiamos, porque lo que no va a cambiar es nuestro Señor Jesucristo. No podemos adaptar los versículos a nuestra conveniencia, pensando que, bueno, como yo soy incapaz de hacer la voluntad de Dios, mejor anulo lo que Él dice y digo que, aunque Jesús haya dicho que el que tiene sus mandamientos y los guarda es el que le ama, yo tacho eso y digo que no, que realmente no es así. Me parece un error tremendo, me parece de ser necios, me parece de estar ciegos, de tener una venda y no darnos cuenta de lo que realmente Dios y nuestro Señor Jesucristo esperan de nosotros. Continúo. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Saben que cuando dice mi palabra guardará, quiere decir mi palabra cumplirá. No es que se vaya a guardar en ningún sitio la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué no lo queremos entender? Yo creo que entenderse lo entendemos. ¿Por qué no lo queremos aceptar? ¿Usted cree que sirve que el día que venga Cristo y tengamos que presentarnos delante de Él, podremos decirlo, mira Señor, es que a mí mi pastor me dijo otra cosa, o mi marido me dijo otra cosa, o mi esposa me dijo otra cosa, mi papá me dijo otra cosa, un hermano me dijo otra cosa? Y dirá, pero ¿tú no has leído nunca la Biblia? Sí, yo lo leía y yo veía que ponía que el que me ama guardará mi palabra, que si me amáis guardáis mis mandamientos, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero yo pensaba, digo, bueno, a lo mejor, no hay excusas. ¿Cómo voy a decir que estaba equivocado en lo que dijo? ¿Quién se va a atrever a decirle a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, cara a cara, que pensaba que lo que Él dijo no era correcto? De verdad, ¿quién se atreverá a mantenerse en pie ante Él y decirle eso? Me parece increíble que pensemos, no podemos poner la salvación en manos de otras personas. La salvación no es por grupos, la salvación es personal. Y cada uno tenemos que cuidar y ocuparnos de nuestra salvación. También ayudar a los hermanos a sobrellevar las cargas los unos a los otros, pero cada uno es responsable de su propia salvación y no puede ponerla en manos de nadie. Bueno, la
tenemos en manos de la gracia de Dios, obviamente, pero digo de nadie, de ningún humano. Continúo para terminar, dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, como reforzándolo, porque en aquella época había quien creía que él era el Hijo, otros que en sí, otros que no. Entonces dice, bueno, esto que os digo, lo digo yo, pero no solo lo digo yo, sino que la palabra no es mía, sino del Padre que me envió. Y la palabra es que el que no me ama no guarda mis palabras. Entonces, si no guardas sus palabras, no ya si no las guardas, que puede ser que algún día falles, eso lo tiene en cuenta nuestro Señor y lo tiene Dios. Para eso está el arrepentimiento, el dejar de hacer lo que hacías, eso es arrepentirse, y Él lo entiende. Yo me refiero a quienes piensan que no tienen que arrepentirse, a quienes piensan que eso da igual. ¿No han oído ustedes quienes dicen que Dios ama al pecador? Que Dios ama al pecador. Y yo pregunto muchas veces a quienes dicen eso, perdona, ¿me puedes decir en qué parte de la Biblia dice eso? ¿En qué versículo está? Dice, no, pero es evidente que Dios ama al pecador, eso no está, pero se sobreentiende que Dios ama al pecador, no está el versículo, pero se sobreentiende. Entonces yo voy a leer, porque yo sí sé dónde hay en la palabra de Dios diciendo lo que opina Él al respecto. Entonces, veamos qué dice el Salmo 7, versículos de 10 en adelante. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y ahora escuchen lo que dice. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, ¿qué hará Dios? Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Yo creo que para mantener ciertas doctrinas que se oyen hoy en día, hace falta ser muy descarado y arrancar de la Biblia demasiadas hojas. Hay que decirle a Dios que se ha equivocado demasiadas veces. Hay que tener muy poco temor de Dios para decirle a Dios, Padre, a Jesucristo, escribiste con renglones torcidos. Quizá te equivocaste. La vida ha cambiado, ahora ya las cosas no son como antes, Señor. ¿Cómo vamos a poder decir eso a Dios? ¿Cómo vamos a poder decir eso a Jesucristo? Nunca podremos decirle, ¿por qué no me hablaste claro, Señor? Él ha hablado bien claro. También hay otra frase que se oye mucho hoy en día, aparte esta de la que Dios ama al pecador, también que te dicen, hermano, Dios te ama tal y como eres. Dios te ama tal y como eres. O sea, ¿tú cómo eres? Fornicador, adúltero, ladrón. Dios te ama tal y como eres. No te preocupes, Dios te ama tal y como eres. También pregunto que dónde pone eso y también me dicen que no saben dónde, pero que eso es cierto. Bueno, vamos a leer, por ejemplo, otro salmo, Salmo 5, versículos 4 y 5 nada más. Dice así, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habita junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios te ama tal como eres, aunque seas pecador, adúltero, fornicador, ladrón, mentiroso. Te ama tal y como eres. Y dice en la palabra que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, que no se complace en la maldad y que el malo no habitará junto a él. Entonces, ¿quién dice verdad? ¿La palabra o las personas, los hombres que quieren poner sus ideas y sus nuevas teorías? ¿Quién dice la verdad? ¿Usted quién cree que lo va a salvar? ¿Dios o los hombres? Piénsenlo.
es debido a muerte esto, debido a muerte en el sentido no que nos vayamos a morir ahora esta noche, pero quiero decir, es debido a muerte de vida eterna o de no tener vida eterna, de tener vida eterna junto al Padre y nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Jerusalén, o de ir al infierno. Entonces yo creo que eso no son cosas como el que puedan ponerte una multa por haber ido rápido con el coche o por haber tirado basura en la calle. Eso son pequeñas multas que te pone el hombre. Pero estas cosas son de vida o muerte. Y entonces creo que deberíamos darle la importancia que tienen. Bueno, también quizá diga alguno, bueno, hermano, es que usted no lo entiende. Esto que ha leído es de los Salmos y los Salmos es el Antiguo Testamento. Entonces, es que no entiende usted, hermano, que el Antiguo Testamento ya no sirve. Me parece una barbaridad tremenda, pero yo a veces les acepto ese reto de decir que el Antiguo Testamento no sirve, porque el Antiguo Testamento dice lo mismo que el Antiguo. Porque Dios es el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Y nuestro Señor Jesucristo vino a hacer lo que le dijo el Padre. La palabra que oí no es mía, sino la que me dio el Padre, hemos leído antes. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vamos a ver qué dice Lucas 13 del 1 al 4. Y aquí, de nuevo, no es que sea un hombre hablando, es nuestro Señor Jesucristo hablando. El título de este pasaje cortito es Arrepentíos o pereceréis. Dice, respondí, bueno, el título ya creo que es bastante claro, arrepentíos o pereceréis. Porque claro, hay algunos que piensan que no hace falta en realidad, o sea, si te dicen que Dios te ama tal y como eres, ¿qué necesidad hay de cambiar? Si ya me ama tal como soy, no tengo ninguna necesidad de cambiar, Él ya me ama como soy. No hace falta en realidad entonces que me arrepienta. Yo vivo la vida como la quiera vivir, porque Dios ya sabe que yo soy así, el Dios ya lo sabe, entonces, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué he de morir al hombre antiguo que era y nacer a un nuevo hombre? ¿Por qué dijo Jesucristo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo? ¿Por qué dijo que si no nacía de nuevo no vería el reino de los cielos? Pues veamos lo que dice aquí. Arrepentíos o pereceréis. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? Os digo que no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, igual que ellos. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los que habitan en Jerusalén? Como queriendo decir, sois mi pueblo, todo el pueblo de Israel, pero Judá es, digamos, más pueblo todavía, pero Jerusalén es más pueblo todavía, es el, digamos, el remanente, lo más querido, ¿no? Pues vean lo que dice, ¿pensáis que eran más culpables los que le cayó la torre en Siloé que los que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Y repito, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, bueno, yo creo que está claro lo que dice la palabra, yo no quiero insistir más en ello, solo que mediten. Y también decir que obviamente nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre no son severos. Dios es misericordioso, sus misericordias son nuevas cada día, Él espera que nos arrepintamos. La gracia de Dios está ahí para que nos agarremos a ella y que cambiemos. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos ayude a transformarnos, para capacitarnos. Jesús nos dijo que separados de Él nada podíamos. Pero Pablo, cuando nació de nuevo, dijo, pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque me ha dado su Santo Espíritu. Para terminar, quiero que vean que Dios espera que nos arrepintamos. Dios no quiere que sigamos como éramos antes. Por eso nos dice que habéis de morir al hombre antiguo y nacer al hombre nuevo. Él quiere que procedamos al arrepentimiento y está dispuesto a perdonarnos. Veamos lo que dice
de nuevo en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, Dios es paciente con nosotros y no quiere que ninguno perezca. Pero aunque no quiere que ninguno perezca, no lo va a hacer diciendo hablo tabla rasa y indulto para todos, hagan lo que hagan, sino que su paciencia, su deseo de que no perezca ninguno, se basa en que espera que todos procedan al arrepentimiento y que cambien. Recuerden la parábola del hijo pródigo, su padre cuando él que se fue y estaba bebiendo, estaba borracho todos los días, se gastaba el dinero de su herencia en prostituta y estaba fatal. Su padre en el fondo lo querría, en el corazón lo querría, pero su padre ni le enviaba dinero, ni estaba animándole, ni apoyándole. Y si ese hijo no se hubiera arrepentido nunca, pues su padre nunca lo hubiera vuelto a tener en casa, si no se hubiera arrepentido. ¿Qué ocurrió? Que ese hijo se arrepintió. Y como se arrepintió, claro que el Padre te ama, aunque lo que hayas hecho anteriormente, pero no te acepta tal y como eres. Te acepta cuando te arrepientas, Él te acepta y te recogerá con los brazos abiertos y hará fiesta para recibirte de nuevo. Y todo el cielo se alegrará y todos los hermanos nos alegramos cuando alguien procede al arrepentimiento. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos y entendamos que Dios espera que todos